Bien, estamos iniciando la grabación de la clase de hoy, 23 de abril. Como les decía, vamos a coordinar dar la evaluación en Forms entre la semana, acá otra vez les muestro para que quede grabado, entre lo que es las primeras 2 semanas de mayo, del, del 4 al 7 o del 11 al 14, ya, porque nosotros tenemos que entregar hasta el 21, si no me equivoco, todas las notas ya en el sistema, pero eso va a demorar un poco de tiempo. Ya he colocado acá, para los que van a ver el video, el material. Voy a adjuntar un material adicional más y por el momento vamos a seguir avanzando. Ya acá está la presentación. Esta es la presentación original que estábamos realizando, solamente que hicimos un paréntesis para eh, ver con mayor detalle el tema de internet y web. Ahora ya lo sabemos, quizás les voy a dar una pequeña práctica para que ustedes puedan expresar en sus palabras cuál es esta diferencia y la parte técnica de lo que es internet, la breve historia que hemos visto y lo que es la web, para tenerlo muy claro, ¿ya? Y habíamos quedado acá, estábamos viendo esto, ¿no ve? En la actualidad nos encontramos, es decir, el escenario en el que nos encontramos actualmente y la relación que tiene con lo que es redes. Lo resumimos de la siguiente manera, ¿no? En el mundo actual, eh, Internet se ha convertido en una plataforma que es muy utilizada en todos los niveles prácticamente, en todos los niveles, en educación, en administración, en gobiernos, en publicidad, en entretenimiento, etcétera, ¿no? Y Internet, como hemos visto en las clases pasadas, es la infraestructura, ¿no? Es la red en sí, la combinación de lo que es software y hardware que permite la interconexión a nivel mundial de todos estos equipos, dentro de los cuales tenemos servidores, granjas de servidores, etcétera. Es una interconexión muy grande y una cantidad de servicios eh, grande y una cantidad de información disponible, pero realmente muy, pero muy extensa. No, lo voy a resumir así. Directamente vamos a pasar, esto es complemento simplemente de lo que les explico, es simplemente un complemento. Vamos a pasar directamente al tema de lo que es, acá está, no, acá está explicando con mayor detalle el tema de cómo las redes e internet han cambiado la forma en cómo las organizaciones trabajan, la forma en cómo aprendemos, la forma en cómo nos comunicamos, la forma en cómo desarrollamos nuestras actividades tomando en cuenta internet y en nuestro medio lo propio, ¿no? También nosotros estamos también pasando clases de forma remota, de forma virtual. Ha cambiado también y esto gracias a lo que es internet, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos corresponde, lo que es WAN y routers. WAN y routers, ¿no? Dentro lo que es los diferentes tamaños que puede tener una red, habíamos visto lo siguiente, ¿no? Al inicio voy a regresar un ratito. Las redes que son LAN, Local Area Network, es decir, una ubicación geográfica muy reducida. MAN, eh, estamos hablando ya de una red que cubre una distribución geográfica eh, considerable, por así decir. Un ejemplo pudiera ser INCOS. Tenemos diferentes niveles, tenemos varios laboratorios, tenemos una red para lo que son los administrativos, etcétera. Pero geográficamente no es una distribución grande. Cuando hablamos de WAN, estamos hablando ya de redes que están unidas, por así decir,
pero que físicamente están separadas a una distancia muy considerable, como lo que habíamos visto en lo que es un poquito la historia de Internet, ¿no? En nuestro medio estaríamos hablando de una empresa que tiene geográficamente ubicaciones alejadas de forma considerable, por decir, eh, Jalasop, es el ejemplo clásico, ¿no? Jalasop tiene una red eh, dentro de sus instalaciones, pero también tiene sucursales, ¿no? En La Paz, si no me equivoco, en Sucre, Santa Cruz y en otros países también, ¿no? Entonces estamos hablando de una distancia geográfica considerable, tomando en cuenta, por ejemplo, Colombia, que tiene oficinas en Colombia, y hay una distancia geográfica considerable, ¿no? Entonces, entrando en mayor detalle de estas WAN, de estas redes que están unidas de alguna manera eh, y que están separadas considerablemente en términos geográficos, ¿no? ¿Y qué relación tiene con los routers? Habíamos visto igual en historia de lo que es Internet el primer router, el primer conmutador en español, ¿no? Prácticamente ese primer router era una computadora en realidad, que ha sido adaptado para poder, para que pueda funcionar como un router, como un conmutador. Pero bueno, vamos a entrar acá un poquito a lo que es la introducción de los routers en una WAN, ¿no? Inicialmente, routers no los hemos utilizado el año pasado. Es, vamos a describir qué es un router y para qué sirve dentro de lo que es una WAN. Un router para empezar, como habíamos visto en el video de lo que es la historia de Internet, es un tipo especial pero de computador. Es un tipo especial de computadora. En la historia de Internet hemos visto que una computadora ha sido adaptada para funcionar como un router. Y ese ha sido el primer router que se ha utilizado, que nos ha permitido enviar cierta información a través de una infraestructura que originalmente tenía otro propósito y poder enviar conjuntos de paquetes con cierta seguridad, por así decir, y que esos paquetes lleguen a destino. Entonces estamos hablando de que en realidad es un computador. ¿Por qué? Vamos a entrar en más detalles. Vamos a entrar en más detalles. Cuenta inicialmente con los mismos componentes básicos que un computador estándar de escritorio. Un computador estándar tiene componentes básicos. Eso lo han debido ver en arquitectura de lo que es un procesador, en hardware quizá, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes básicos? Tiene un CPU, que bueno, de las siglas, ¿no? De las palabras en inglés, Central Processing Unit. Tiene una unidad de procesamiento central. En otras palabras, es capaz de procesar información, datos. Es capaz de procesar, es decir, los procesadores en lo que es un procesador básico tiene una parte que se encarga de hacer procesos matemáticos. Hace procesos matemáticos. A nivel de hardware, no es capaz un procesador de realizar la suma de dos números. A nivel de hardware, con lo que es la circuitería en sí, puede hacerlo. Puede sumar, puede restar, puede hacer operaciones más complejas como multiplicación, división, potencia, ¿no? Y otras operaciones más complejas. Tiene esa posibilidad. Tiene también una parte que permite realizar operaciones lógicas. Operaciones lógicas. Pero a nivel de circuitería. A nivel de circuitería, ¿no?
tiene puertas lógicas, componentes físicos, circuitería, que permite hacer esto a nivel de hardware. A nivel de hardware. Ese es un componente básico de una computadora. En otras palabras, una computadora tiene que tener la posibilidad de procesar de alguna manera. En las computadoras se tienen algunos procesadores que tienen mayor capacidad de procesamiento, tienen más núcleos, la frecuencia a la que trabaja es más alta, tiene un caché interno más grande, etcétera, etcétera. Tiene un bus, un ancho de bus más grande, etcétera, etcétera. Pero tiene un CPU, ese es un componente básico. Otro componente básico que comparte con lo que es una computadora es la memoria. Y cuando hablamos de memoria, dentro de lo que es la arquitectura de una computadora, no nos referimos al almacenamiento persistente. Ese es el término, ¿no? Un almacenamiento persistente, como lo es una tarjeta SD, un pendrive o una unidad de memoria flash, como quieran llamarle, un disco externo. Ese tipo de dispositivos almacenan información de forma persistente y te garantiza el almacenamiento de información por un tiempo prolongado. No es un tiempo infinito, no es un tiempo infinito, pero es un tiempo bastante extenso. Pero eso es el almacenamiento persistente. Cuando hablamos de memoria, nos referimos a la memoria de trabajo. A la memoria de trabajo. El procesador se encarga de procesar, pero necesita memoria para poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, tenemos la capacidad de procesar. Tenemos la capacidad de procesar, pero necesitamos de memoria. Nuestro cerebro es capaz de almacenar información. Si yo te digo cuánto es 2 más 5, el 2 inicial que yo les he dado, y me he demorado unos segundos adicionales para que ustedes vean que ese 2 que les he dicho inicialmente y que todavía se acuerdan, lo han almacenado, pero en un lugar de almacenamiento temporal. De aquí a 5 años ya no se van a acordar del número que yo les he dado. Ya no se van a acordar, es un almacenamiento temporal. ¿No ve? Pero tienen un almacenamiento en nosotros como seres humanos. Hay otras cosas que nunca te vas a olvidar, a no ser que tengas ya un defecto en hardware, porque igual que el hardware nosotros también envejecemos y va a llegar un momento en el que ya no va a funcionar igual que en las computadoras, llega un momento en el que se daña, porque dentro de la computadora lo que alimenta la sangre que tienes ahí es, eh, la electricidad que se convierte en señales, ceros y unos, y que va fluyendo, y si ustedes se han dado cuenta, cualquier dispositivo que utilice energía eléctrica calienta porque tienes resistencias, etcétera, y ese calor lo va desgastando poco a poco. Por eso las computadoras también, cuando tú te las compras, muy rápidas, pero ya cuando va pasando el tiempo va mermando su capacidad, como nosotros, ¿no? Pero cuando hablamos de almacenamiento persistente en una persona, si yo a alguno de ustedes le pregunto, ¿sabes manejar bicicleta? Sí. ¿Cuándo has aprendido? A mis 5 años. Ahora, ¿cuántos años tienes? 20, por decir. Hace 15 años has aprendido a manejar bicicleta. ¿Todavía sabes manejar bicicleta? Sí. ¿Por qué? Porque está en el lugar de almacenamiento de tu cerebro, que es un lugar persistente, que difícilmente se va a borrar ese almacenado que nosotros le llamamos recuerdo. Lo mismo pasa acá. Entonces, esta memoria de trabajo que necesita el hardware para trabajar, ¿no? También lo comparten los routers, también tienen memoria y también afecta bastante. Mientras más memoria tengas, lógicamente tu CPU va a tener mayor disposición de almacenamiento para poder trabajar. Lo mismo pasa con los routers, ¿no? También, igual que que lo que son las computadoras básicas, se debe de tener un bus,
un bus. En realidad el bus, dentro de lo que es el componente básico de una PC, serían las rutas por donde va a fluir la información. Si quieren compararlo con una ciudad, serían las calles, ¿no? Y la cantidad de información que fluye serían los autos. Si hay una mayor cantidad de flujo de autos, si la calle es más ancha, lógicamente van a pasar más autos, como en la Blanco Galindo, ¿no? La Blanco Galindo es bien ancha, entonces pueden pasar varios autos, la velocidad es mucho más alta. A eso se refiere con bus de sistema, ¿no? Tienes acá, se los dibujo, ¿no? Acá tienes el CPU, uy, perdón, acá tienes el CPU, ¿no? Este es el CPU, acá tienes la memoria. Físicamente, esta es la memoria RAM, ¿no? La memoria de trabajo. Físicamente no están unidos. Si se han fijado en las computadoras que ustedes tienen o que han visto, no están unidos en la tarjeta madre, están separados físicamente. Acá insertas el CPU y separado a unos centímetros, generalmente bastante cerca de otros dispositivos, ¿no ven? Si se han fijado en las tarjetas madres, la memoria siempre está cerca del CPU, pero no está unido. Tiene que haber una conexión acá, y esto es lo que se conoce como bus. Entonces, por acá va a fluir la información desde y hacia lo que es la memoria de trabajo y el procesador. Mientras más ancho sea, mejor. ¿No ve? A eso se refiere el bus del sistema. Y las distintas interfaces de entrada y salida. ¿Por qué? Porque lógicamente si tú tienes una computadora o un router, ¿no? Acá está tu CPU, otra vez voy a dibujar. Acá está tu CPU, acá está tu memoria RAM. De alguna manera se están uniendo estos, pero esto está dentro de lo que es la tarjeta madre, ¿no? El motherboard acá, la tarjeta madre, y es capaz de procesar. Si tiene conexión a una fuente de energía eléctrica y los demás dispositivos, es capaz de procesar. Pero si no tienes una forma de poder sacar la información procesada o de ingresar cierta información para que sea procesada, la computadora no está completa. Lo mismo pasa en el router. Lo mismo pasa en el router. El router tiene que ser capaz de poder ingresar cierta información y sacar cierta información, ¿no? La computadora también. Si procesa y no puede sacar la información, no sirve de nada, ¿no? ¿Cómo vas a ver la información? Lo mismo acá, por eso dice, y las distintas interfaces de entrada y salida. Tiene que permitir. ¿Cómo nosotros ingresamos información a un router? ¿Cómo ingresamos información a una computadora? Bueno, en este caso yo estoy insertando información a la computadora a través del micrófono. Estoy insertando información a manera de dibujo con el mouse y con la aplicación que yo tengo. Puedo usar mi teclado para insertar información, pero el dispositivo router es un tipo de computadora, pero tampoco es una computadora como tal. ¿Cómo nosotros pudiéramos entonces configurar este equipo? ¿Cómo pudiéramos configurar este equipo? Este equipo cuenta con interfaces de entrada y salida. Tú puedes conectar una interfaz y mediante esa interfaz puedes configurar este equipo. ¿Quieres ver cómo está configurado actualmente este equipo? Tiene una interfaz de salida que va a permitir ver de manera visual la configuración actual que tiene este dispositivo, ¿no? Un poco más limitado es en el tema de las interfaces de entrada y salida que una computadora, pero sí tiene de alguna manera esta forma de poder ingresar o sacar cierta información del router, ¿ya? Sin embargo, dice acá, los routers están diseñados para cumplir algunas funciones muy específicas, muy específicas. Lo que nos interesa es que trabaje como un conmutador. Nosotros tenemos un paquete, lo vamos a enviar a cierto punto de nuestra red, a cierto dispositivo final o cliente que tiene asignado en lo que es el protocolo de internet una dirección IP, porque nosotros estamos utilizando el modelo TCP/IP, ¿no ve? Entonces ya sabemos a dónde tiene que llegar.
pero ese mensaje que nosotros tenemos se va a dividir en paquetes y cada paquete puede ir por una ruta diferente. Necesitamos que este dispositivo haga ese proceso, pero de forma transparente. Y cuando digo transparente es que el usuario final nunca se entere que hay este tipo de dispositivos. En este caso, por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, pero mi voz de mi computadora ha salido mediante el router que yo tengo del proveedor de servicio de internet, está llegando mediante lo que es la red del proveedor de internet a través de otros dispositivos, otros routers, y les está llegando hasta su casa a través de un router también. Pero para el usuario eso no debería ser no debería conocerlo, ¿no? Pero nosotros, como estamos viendo el tema de redes, es necesario conocer este detalle, ¿no? Pero para el usuario final, el que simplemente usa una computadora no debería de afectarle, ¿no? No debería ni no tendría la necesidad de aprender qué es lo que hace, ¿no? Entonces, tiene algunas funciones muy específicas que en general, muy específicas porque también no tiene mucha capacidad de procesamiento, su procesador, ¿no? Está limitado, no es como el de una PC, ¿no? En general, no realizan, perdón, que en general no realizan las computadoras de escritorio. En general no realizan. Por eso, en la historia del Internet se ha adaptado esa computadora antigua para convertirla en router. Por ejemplo, dice, los routers conectan y permiten la comunicación entre dos redes y determinan la mejor ruta para la transmisión de datos a través de las redes conectadas. ¿Qué es Internet? Internet es la red de redes donde la infraestructura usa una cantidad muy grande de routers para determinar la mejor ruta para enviar cierta información a cierto destino. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Yo les estoy mostrando mi pantalla y otra vez la información está saliendo a través de mi router, de mi red personal, acá en mi casa tengo una pequeña red personal, y está saliendo y no sabemos qué ruta está tomando, qué router se está utilizando. Inicialmente no lo sabemos, podemos determinar la ruta, pero de alguna manera está llegando a sus casas, a eso se refiere, ¿no? Va a determinar la mejor ruta para la transmisión de datos a través de las redes conectadas. Hay diferentes formas de hacer esto, hay diferentes formas de identificar la mejor ruta, ¿no? Eh, no sé si recuerdan, pero cuando vimos el modelo TCP/IP, hicimos la comparación un poquito con lo que es eh, la entrega de información por parte de correos, de una empresa de correos, ¿no? Entonces, cuando tú vas a correos y quieres enviar una carta que llegue hasta Argentina, por así decir, lo único que tienes que colocar como datos en tu carta es quién remite, quién es perdón, el que está escribiendo la carta y quién va a recibir. En la red pasa lo mismo, ¿no? Quien me está enviando el mensaje tiene eh, una dirección IP asociada y quien va a recibir también tiene una IP asignada, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Si tú has puesto cierta dirección en el correo electrónico, perdón, en el correo físico, has puesto calle 25 de mayo número 123, por decir. Tú estás seguro de que no hay dos casas que tengan ese número y el mensaje le va a llegar físicamente a esa casa, es lo que esperamos, ¿no? Entonces esto de la misma manera, al igual que los computadores que necesitan sistemas operativos para ejecutar aplicaciones de software. ¿Recuerdan un poquito de sistemas operativos? ¿No? Un computador necesita de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo se encarga de administrar tanto el software como el hardware, ¿no? Si no lo tienes, entonces no vas a poder, entre otras cosas, operar el hardware, lo principal. Y el software opera sobre el hardware,
Si no hay hardware, no va a operar el software, ¿no ve? Por eso es que al inicio, cuando tú enciendes tu computadora, la tarjeta madre se encarga de verificar que todo esté bien. La tarjeta madre se encarga. Si algo no está bien, entonces ni siquiera va a iniciar la carga del sistema operativo, se va a truncar. Tu tarjeta de video está mal, por decir. Hay un error y la tarjeta madre tiene la posibilidad de hacer testeo. Testea la tarjeta de video, testea el procesador, testea la memoria, testea la misma tarjeta de red, perdón, la misma tarjeta madre. Y si hay un problema, lo trunca, ¿no? Acá lo propio. El router necesita de un sistema operativo. ¿Para qué? Para administrar el software que va a tener insertado, por así decir, o instalado, y también administrar el hardware, porque como hemos visto, también tiene un CPU, también tiene una memoria, y tiene que haber alguien que se encargue de administrar esos recursos que son limitados. Lógicamente, el sistema operativo es un sistema operativo especial. En los dispositivos Cisco, esta documentación está basada en lo que es documentación de Cisco, utiliza un sistema operativo especial llamado Sistema Operativo de Internet Working. Sistema Operativo de Internet Working, iOS. iOS. ¿De qué se va a encargar este software especial? Dice acá, para ejecutar los archivos de configuración. Tenemos unos archivos de configuración. Estos archivos de configuración contienen las instrucciones y los parámetros que controlan el flujo de tráfico entrante y saliente de los routers. Vamos a tener un router y a este router le va a llegar cierto flujo de tráfico de la red entrante, ¿no? Entonces se va a encargar estos archivos de configuración de contener las instrucciones y además los parámetros que van a permitir controlar este flujo de tráfico entrante y saliente. Le llega una imagen, les mostré en la anterior clase, un GIF, donde los paquetes llegaban a un router, ¿no? Y el router los recibía y determinaba el mejor lugar para enviar la información y continuar hasta llegar al destino final. Específicamente a través de los protocolos de enrutamiento, que esto lo vamos a ver, hay protocolos, pero de enrutamiento. En el modelo TCP/IP habíamos visto algunos protocolos, ¿no? Protocolos de la capa más externa, de la capa de aplicación, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto lo que es HTTP, FTP, entre otros, ¿no? Pero también hay protocolos que son específicos para lo que es el enrutamiento, ¿no? Específicamente a través de los protocolos de enrutamiento. Los routers entonces toman decisiones sobre cuál es la mejor ruta para los paquetes, porque un router es un dispositivo intermediario, recibe cierta información y va a decidir por dónde va a continuar la información hasta llegar al destino final. Entonces, el archivo de configuración especifica toda la información necesaria para una correcta configuración y uso de los protocolos enrutados, ¿no? Y de enrutamiento seleccionados y habilitados en el router. Entonces, tenemos una posibilidad de poder eh, eh, modificar estos archivos de configuración, ¿no? Y personalizar, determinando cuál es la mejor forma de configurar estos dispositivos y esta configuración especial, ¿no? Esta quizás es una diferencia con respecto a un hub o a un switch. Un hub o un switch no necesita de
de este archivo de configuración especial, entre comillas, que va a determinar la mejor ruta, ¿no? Simplemente funcionan con un simple plug and play. Lo conectas y ya está, ¿no? Tienes una red, eh, instalas el switch, el hub, y lo que tienes que configurar no es el switch en realidad. Bueno, algunos sí tienen algunos parámetros de configuración, pero lo único que tendrías que configurar son los equipos de la red y nada más. En este caso necesitamos especificar cuáles van a ser los parámetros de este archivo de configuración y los protocolos que vamos a utilizar. Es una diferencia con respecto a este otro tipo de dispositivos que los hemos utilizado en algunas prácticas que hemos hecho con Packet Tracer el año pasado. Además, perdón, además del envío de paquetes, además del envío de paquetes, bueno, la recepción y el envío de paquetes, un router también proporciona otros servicios. No solamente se encarga de enviar y recibir paquetes, también proporciona otros servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas de las redes actuales, ¿no? Los routers también se utilizan, por ejemplo, para lo siguiente. Uno de las demandas que se tiene en cuanto a estos dispositivos es lo siguiente: aseguran la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a garantizar la posibilidad de conexión de una red. Los routers usan rutas alternativas en caso de que la ruta principal falle. Ese es uno de las principales demandas, o si quieren requerimientos, requisitos de estos dispositivos, ¿no? Entonces, son muy importantes dentro de lo que son las WAN. Tienen que estar encendidos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿no? Tienen que estar encendidos. Por eso cuando veamos en la parte del hardware como tal, vamos a ver que tienen eh, componentes que permiten que esto sea así, ¿no? Permiten que esto sea así, como los servidores en las computadoras, ¿no? Ni siquiera es necesario que apagues el servidor para insertar un módulo de memoria o un disco duro adicional. No es necesario que lo apagues. ¿Por qué? Porque igual los servidores necesitan estar disponibles todo el tiempo, porque si no hay una caída de lo que es la red, y si nosotros tenemos algún servicio que está sobre nuestra red, entonces no va a funcionar. No va a funcionar. Es como cuando algunas veces, no sé si les ha pasado, la semana pasada hubo ha debido ser una media hora que el Facebook no funcionaba. Supongo que estaban haciendo algún tipo de actualización crítica, porque hubo filtración de información, no sé si recuerdan, ¿no? De LinkedIn, de Facebook, ha habido un filtrado de información grande y parece que actualizaron algo, no funcionaba, no habría. Si tú entrabas al Facebook, lo único que cargaba era ¿cómo se llama? Un respaldo de lo último que has descargado del servidor de Facebook, y no te actualizaba nada. Entonces este es un requisito muy importante de este tipo de dispositivos. Finalmente, proveen servicios integrados de datos, video, voz en redes conectadas por cable, o puede ser también redes que están conectadas mediante medios inalámbricos, ¿no? Además, disminuye el impacto de gusanos, virus y otros ataques de la red al permitir o denegar reenvío de paquetes. Lo que hace un switch, está haciendo un reenvío simplemente, ¿no? Pero este dispositivo es un poco más complejo. Ahí hay una configuración que puede incluso tomar eh, algunos tip- algún tipo de configuración especial de seguridad que evite
que algún malware, ¿no? Un gusano, un virus de algún tipo, un software malintencionado, pueda realizar un ataque en la red. Hay también el tema de lo que es eh, seguridad de la información dentro de la configuración de lo que es un router o un enrutador, son sinónimos, ¿no? Que los tenemos disponibles en este tipo de dispositivos. Finalmente, los comandos iOS se utilizan para crear archivos de configuración a fin de que el router ejecute varias funciones de red esenciales. El archivo de configuración del router podría parecer complejo a primera vista, pero no es tan complejo. Vamos a ir nosotros, bueno, no tenemos los routers físicos en Incos, no tenemos, pero afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con una herramienta virtual, ¿no? El Packet Tracer, que nos va a permitir hacer configuraciones, ¿no? Los principales componentes internos, como habíamos visto del router, serían simplemente la RAM, la memoria de trabajo, memoria de acceso aleatorio. Hay otra memoria, la memoria de acceso aleatorio no volátil, NVRAM. Este es no volátil. No volátil es como un almacenamiento persistente. Cuando el dispositivo eh, se apague, no se va a conservar la información que esté en la NVRAM. También la memoria flash cuenta con una memoria flash. La memoria de solo lectura, hay una memoria que solamente la puedes leer por seguridad del dispositivo, que tiene configuraciones especiales que no deberían de ser editables. Entonces se cargan directamente en la memoria de solo lectura o ROM. Y lógicamente las interfaces que pueden variar de modelo a modelo. Hay muchos modelos en cuanto a lo que son los routers y estos pueden variar de modelo a modelo. ¿Ya? Finalmente, esto más veremos y acá vamos a quedarnos. ¿Ya? La RAM, también llamada RAM dinámica o DRAM, tiene las siguientes características y funciones. ¿Para qué nos sirve dentro de lo que es un router, en otras palabras? Va a almacenar las tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento. Entonces, recuerden que un router nos va a permitir determinar cuál es la ruta más adecuada, pero para conocer cuál es la ruta más adecuada se tiene que tener un registro de todas las rutas que tenemos. Entonces tenemos tablas de enrutamiento. Se encarga de guardar el caché. Hay un caché, se encarga de guardar. Guarda el caché de conmutación rápida, crea un buffer de paquetes, mantiene las colas de espera de los paquetes, brinda una memoria temporal para el archivo de configuración del router mientras esté encendido y lógicamente, como todas las memorias RAM de acceso aleatorio, pierde el contenido cuando se apaga o reinicia el router. De ahí la importancia de los archivos de configuración que se van a encargar de cargar otra vez todo lo que es la configuración necesaria para que esto funcione. Y si se vuelve a apagar, el mismo proceso y el mismo proceso. ¿Ya? Bien, acá nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a terminar este tema y la evaluación que vamos a realizar en Windows Forms, perdón, en Google Forms, va a ser de este tema y este otro que ya están, como les digo otra vez, en la plataforma del Classroom, ya están acá. Así que lo pueden ir viendo, acá ya está completo. Lo que nos falta ver lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Y lo que les digo, ¿no? La pequeña tarea que les voy a dar también de que ustedes en sus palabras expliquen un poquito lo que hemos visto hasta la clase anterior, ¿no? De lo que es internet, historia, el primer router, etcétera.
y vamos a complementar con la última evaluación en Google Forms que vamos a realizar entre el 4 y el 10 de mayo. Ya, entonces voy a detener la grabación.